hermanos, y vamos a tener una breve reflexión en torno a la importancia de este día y de lo que él implica y significa. Vamos a considerar un tema el cual hemos titulado el beneficio de la resurrección. El beneficio de la resurrección, ya que tal vez no entendemos, pero todo lo que Dios ha hecho a través de su existencia ha sido cosas con propósitos, con un beneficio para quién, para todo aquel que en él cree. La palabra que vamos a considerar en este día la encontramos en Juan capítulo 11, 25 al 27, y le dijo Jesús, ¿quién lo dijo? Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Poderoso el dulce nombre del Señor Jesucristo. Y qué maravilloso es entender que tenemos un Dios que trae un propósito, y este propósito de la resurrección que celebramos en este día a través de la existencia. Resurrección en griego quiere decir anastasis, que quiere decir recuperar la vida después de haber muerto. Y fíjate que escuchar ese término, recuperar la vida después de haber muerto, si lo analizamos desde un ámbito mental, emocional, físico, es un poco difícil de entender, porque el que se murió, pues murió. Alabado sea el Señor. Hemos tenido la experiencia de tantas personas nuestras que han muerto, pero no los hemos vuelto a ver, porque solamente lo podemos ver a través de este sacrificio vicario en la cruz del Calvario, y luego de haber muerto, haber resucitado. Porque si Jesucristo solamente hubiese muerto y no hubiese resucitado, nosotros no podíamos ver el cumplimiento que dice esa palabra: yo soy la resurrección y la vida. O sea que cuando el Señor resucita, que de muerto vuelve a vivir, nos da también a nosotros, a través de ese sacrificio, vida y vida eterna. Poderoso el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir resucitar? Resucitar es, aquí nosotros entendemos que el Señor nos resucitó. Estamos ahora resucitados los que hemos creído en esa palabra. El Señor le preguntó a Juan: ¿tú crees esto? Y yo te pregunto a ti: ¿tú crees esto? Pues si tú lo crees, la resurrección también es para ti. La vida del Señor también es para ti hoy y hasta la eternidad. Esta es la importancia número uno de esa salvación, de esa muerte y resurrección que da salvación y vida eterna. Fíjate que la resurrección también quiere decir libertad, salvación, rehabilitación, restitución, redención, restauración y rescate. Poderoso el Señor. Eso es lo que implica este día de hoy. Por eso es tan importante que usted lo sepa. A través de la resurrección. Y si tú crees, como dicen las Escrituras, tú también de muerte vas a pasar a vida, y vida actual y vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque el que resucita en Cristo muere a la carne, muere a la vieja criatura, muere a su percepción, muere a sus sentimientos enfermos, a sus crisis, muere a su dolencia, a su hambre, a su desnudez, muere a todo lo que destruye, y comienza a crear una nueva vida en Cristo, llena de bendición, llena de sabiduría, llena de fe, porque Él lo estableció. Ese es el beneficio maravilloso que encontramos en la resurrección. Fíjate que no solamente encontramos ese beneficio, sino que a través de esa muerte Jesús pagó el precio por nuestro pecado. Nosotros somos los que hicimos mal. El mundo es el que comete errores. En cambio, el Señor Jesús murió pagando el precio para que usted y yo tuviésemos la bendición de esa salvación. Amén. Él pagó el precio. O sea que otro beneficio de esa restauración es un precio pagado que nos garantiza a nosotros vida y vida eterna. Poderoso el Señor. La palabra del Señor dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. Como estábamos muchos en delitos y en pecados y en mentiras y en robos, en adulterios, en fornicación. En cambio, haberlo conocido nos da la garantía de que ahora estamos
vivos. Mas la dádiva de Dios, el regalo, la bendición, el don de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuándo lo alcanzamos? Cuando Él resucitó, porque lo hizo por nosotros. Poderoso el Señor. Jesús murió por nosotros, por amor. De la muerte, esa muerte en la cruz fue por amor a nosotros. Y ese amor nos enseña otro hermoso beneficio de la resurrección. Es que si Él nos amó de tal manera, nosotros debemos aprender a amarnos también, amar los unos a los otros, amar a tu prójimo como a ti mismo. No importando lo que nos ha hecho, lo que nos han dicho, tenemos que aprender como Jesús, que aquellos que le latigaron, aquellos que le escupieron, que le hicieron tanto daño, Él los perdonó e inclusive dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La gente que no tiene amor no saben dónde están metidos, porque el perfecto amor echa fuera todo dolor, todo temor, toda enfermedad. Ese es otro beneficio de la resurrección. Poderoso el dulce nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué otro beneficio podemos aprender de esa resurrección y qué nos enseña o qué aprendemos de ella? La resurrección de Jesús quebró las cadenas de la muerte, dando vida eterna a todas las personas que confían en Él como su Salvador personal. Ese Salvador personal nos ha dado una libertad en Él. Antes andábamos sin fe y sin esperanza, con las cadenas del dolor, con las cadenas de la desesperación, con las cadenas de todo tipo de adversidades. En cambio, en Él tenemos gozo, tenemos paz. Amén. Estamos entendiendo lo que el Señor nos trae a través de este beneficio. Entender que no podemos rendirnos cuando sufrimos es otro de los beneficios que esta resurrección nos enseña o nos beneficia. La palabra enseña en Isaías 53, 3, 5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Poderoso el Señor. Quiere decir que en esa porción bíblica vemos un maravilloso beneficio que nosotros adquirimos o legamos o heredamos cuando entendemos que esa resurrección fue para bendición de nuestras almas. Poderoso el Señor. La palabra enseña, y es importante que cuando yo entiendo esa porción de Isaías 53, 3, 5, lo que yo estoy entendiendo, alabado sea el Señor, que Dios nos ha enseñado a no rendirnos ante el sufrimiento. No podemos rendirnos ante lo que estamos viviendo, mundo especial, Pasto Viejo, comunidad. No podemos rendirnos ante lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque mi Señor no se rindió. Mi Señor siguió hasta el final. Él pagó el precio de la cruz del Calvario. Él dijo: turbado no te sientas, poderoso el Señor. Adoramos al Señor y le bendecimos porque Él es bueno. Dice que a través de eso, cuando sufrimos injusticias, nos injuriaron, a Él lo injuriaron, a Él lo rechazaron, a Él lo escupieron, pero Él pagó el precio de la cruz. ¿Qué beneficio también entonces adquirimos con esta resurrección? Alabado sea el Señor, que a través de ella nosotros sabemos que aunque a nosotros nos injurien, aunque nos rechacen, alabado sea el Señor, poderoso el dulce nombre del Señor, aunque no sentamos gozo, paz ni bendición, entendamos que a través de Jesús sí lo podemos adquirir, porque Él lo dijo: yo fui despreciado, fui desechado entre los hombres, fui un varón de dolores. Yo sé que en este momento todos estamos sufriendo muchos dolores, muchos quebrantos, muchas preocupaciones ante lo que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? Cuando te sientas adolorido, ve a donde el varón de dolores.
el que fue también experimentado en quebranto, poderoso el dulce nombre del Señor. No lo vea como lo vieron mucha gente, no lo vea como lo vieron los religiosos. Ay, pobrecito Jesús, sí fue verdad, lo latigaron, y usted le ve que en unos momentos dados lloran, y que en otro momento dado se abstienen de comer algunos alimentos, porque estamos en la gran semana mayor y sacamos de perspectiva el poder y la gracia del Señor y lo que realmente Él hizo a través de su resurrección, de su muerte y resurrección, que es morir por mi pecado, es morir a la idolatría, es morir a toda destrucción, es morir a que cambiemos la perspectiva. Pueblo hermoso del Señor, el mundo tiene su fin, nosotros tenemos un fin, tenemos un principio. Tú sabes cuándo naciste, alabado sea el Señor, pero no sabes cuándo vas a morir. Qué importante es saber que en este momento donde estamos viendo tanta gente que está falleciendo, que ni se imaginaron que iban a partir, todos aquellos que confiaron en esta palabra, que confiaron en la resurrección, usted y yo algún día le veremos, porque esa es la esperanza del que está en el Señor. Alabado sea el Señor. Jesucristo murió, pagó un precio maravilloso por ti y por mí. Alabado sea el Señor. En esa bendición también hay vida en Jesús y vida eterna. La palabra dice, le dijo en Juan 11:25, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Una vez más, yo soy la resurrección y la vida. Tú tienes que declarar y creer eso, porque el Señor es tu Dios. Otro beneficio poderoso que podemos alcanzar en esta maravillosa resurrección es que no solo resucitarán los que ya murieron y creyeron a Él, y los que todavía estamos aquí también tenemos la esperanza que resucitaremos conjuntamente con Él. Alabado sea el Señor. O sea que a veces nos entristecimos porque aquellas personas que tanto amamos, poderoso el Señor, ya no están. Mi alma alaba al Señor. Pero esas personas, la palabra dice que el que cree en su muerte, en su resurrección, el que cree en Él, el que le acepta como su Salvador, tiene la garantía, bendito Dios, de la vida eterna. Dice la palabra en 1 Corintios 15:20. Sin embargo, Cristo resucitó. Oh, mi alma alaba al Señor. Esto no es un cuento de camino. Esto no es una cosita que sí, ay, yo lo escucho cada año. Esto es algo más. Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados por la muerte. Alabado sea el Señor. Pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Alabado sea el Señor. Cada uno resucitará a su tiempo. Primero Cristo. Después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Aquí no está hablando de esa segunda venida, que muchos no creen en esa segunda venida. Muchos no están entendiendo que todo lo que estamos viendo y estamos buscando culpables. ¿Quién hizo esto? ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de cuándo? Puede ser que haya un culpable, pero no importa quién haya sido el culpable, ya todo estaba escrito. Esta es una crónica de una historia anunciada. Esto ya estaba establecido y lo que estamos viviendo, poderoso el dulce nombre del Señor Jesucristo, es lo que el Señor estableció. Es lo que el Señor dijo, mi alma alaba. Sin embargo, Cristo resucitó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Tenemos que tener algo maravilloso en el Señor, que también podemos verlo como otro beneficio de esta resurrección. Dice la palabra en Filipenses 2:15, haya en vosotros este sentir. Mi alma alaba al Señor. Haya entre vosotros este sentir que hubo en Cristo. Cuando hablamos de que haya este sentir, sentimientos, tiene que ver con las emociones. Quiero decir que si nosotros a través de la vida vivimos con emociones de depresiones, con emociones de ansiedades, de destrucciones, de temores, de todo tipo de cosas que nos desajustan, que nos enferman o que nos desconectan de la realidad en Cristo, el Señor te está motivando a que motives y cambies el sentir que tienes por el sentir que hubo en Él. Esto también me lo enseña la resurrección, porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios,
sino que como cosa de que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Esta restauración y esta muerte también me enseña que no solamente debo sentir como sintió Jesús, sino que yo también debo entender que todo aquello que hay en mí que no está bien, amado hermano, todo orgullo. A veces tenemos un orgullo que nos creemos la última Coca-Cola del desierto, alabado sea el Señor, y creemos que nosotros somos los mejores. Y lo que yo digo es lo mejor, y no le doy para ahí a nadie porque tengo que decirlo yo. Alabado sea el Señor. ¿Sabes una cosa? El que tiene el mismo sentir del Señor sabe que todo tiene su tiempo, que hay tiempo de hablar, que hay tiempo de callarse. Alabado sea el Señor. El que tiene el sentir del Señor sabe que todo orgullo y altivez es deplorable para la presencia y para la gloria de Dios. Sabe que el altivo, que es lo contrario, es lo sinónimo de orgullo, la persona orgullosa o altiva es mirada de lejos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Él se puso como ejemplo. Yo era Dios, estaba en mi trono, estaba viendo a mí la humanidad que yo creé destruida. Tengo que ir yo a morir por ellos. Tengo yo que ir a resucitar por ellos para que ellos entiendan que tienen que ver la bendición y la vida eterna. Dijo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es tiempo que entendamos que somos siervos del Señor, que Dios necesita gente, voz en medio del desierto, que le diga a la gente que Jesucristo nació, murió y resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Es tiempo que usted entienda, poderoso el Señor, que no nos podemos callar. Estamos entendiendo que hay unas instrucciones, la estamos siguiendo. Si usted observa aquí, está la gente a distancia, unos con máscara, con guantes, estamos entendiendo, pero no estamos callando. ¿Sabes qué? El último domingo que hice esto desde el balcón de mi casa, no pasaron 30 minutos cuando en Estados Unidos mi sobrino muere por este coronavirus. Esto fue devastador para toda mi familia por lo amado que era ese sobrino y por la forma en que se fue, donde no lo íbamos a poder ver. El enemigo tal vez quería que nos iba a silenciar con esta pérdida tan fuerte. Todavía seguimos llorando y lamentando, pero nos vamos a tener la emoción de Cristo, el sentir de Cristo, que dice que no se turbe tu corazón, no tengas miedo, cree en Dios, cree en mí. Yo tengo la esperanza que lo voy a volver a ver. Pero mientras tanto, yo tengo que seguir siendo sierva. Mientras tanto, yo tengo que hablarte, pueblo de Pasto Viejo, amigo que me escuchan. El tiempo se acerca. El Señor está hablando y está a la puerta para que nosotros entendamos que Él viene por un pueblo. Alabado sea el Señor. Que tal vez tú dices, ay, eso lo han dicho tanto, pero es mejor que tú lo creas. Porque imagínate que no fuera cierto. Pero entonces cuando vayas a la presencia del Señor, si no era cierto, pues no te perdiste. Pero si es cierto, como sabemos que es cierto, tu alma se perdería eternamente. Por lo tanto, es importante que prestes tu oído. Hay un beneficio de esta restauración. Te habla de salvación, te habla de bendición, te habla de una herencia. La palabra enseña en el Salmo 16, se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente. Tu carne va a reposar porque el Señor, alabado sea su nombre, está presto para bendecirte, presto para llenarte. La restauración, amados, nos da garantía de que la piedra que fue removida no se quedó en aquel lugar. Nos da también la convicción que no se puede buscar entre los muertos al que vive. Esa palabra y esa porción, como nos enseña la palabra, que la gente estaba, aquellas mujeres, yo bendigo a las mujeres, todas que son mujeres, aunque a veces a través de la historia no nos han querido dar ese mérito, el Señor sí nos lo dio. Y dice la palabra que aquellas mujeres fueron allí, no habían hombres, eran mujeres las que fueron a poner bálsamo y cositas para ponerle al maestro. Y cuando llegaron, la piedra estaba removida. Mi alma alaba al Señor. Es importante que tú entiendas que no hay nadie, que ya Él murió, que solamente a través de
que en nosotros llegamos al Padre, que no hay intercesores por Dios, es Él único, porque yo soy un Dios celoso, dice Él en su palabra, y no comparto mi gloria con nadie. La piedra fue removida, es importante que lo entiendas. Si esa piedra no se removía, no habían testigos de su resurrección. Pero la palabra dice, el primer día de la semana, o sea, el día de hoy, bendito sea el dulce nombre, en aquel tiempo, dice la palabra, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. ¿Quiénes fueron? Las mujeres. Alabado sea el Señor. Bendigo también a los hombres, gloria a Dios. Pero en este caso también le damos bendición a todas las mujeres que nos están escuchando. No se entristezcan, sigan adelante, peleando por su casa, orando. Y dice la palabra que cuando vieron que la piedra estaba removida, fueron más tremendas, entraron, aleluya. El Señor dice, hallaron la piedra removida y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Por qué no lo hallaron? Porque Él no está muerto, Él está vivo. Alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que entender que ya no está en el sepulcro. Nosotros tenemos que entender que tenemos que quitar esa ignorancia de creer en los muertos. Porque Él no está muerto. De estar orando por los muertos y pidiéndole a los muertos, porque Él no está muerto. Hay países que inclusive tienen el Día de los Muertos y celebran, alabado sea el Señor. ¿Y sabes qué? Si así está, si tú crees todavía en eso, pues tu fe es una fe muerta. En cambio, el que cree en la resurrección y en la vida, como dice la palabra, alabado sea el Señor está presto para bendecir. Él dijo, consumado es. Así que está consumado. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo voy a hacer una oración al final para darle gracias al Señor por todas las personas que están escuchando y por la bendición, y porque este coronavirus pues ya se extinga, ¿verdad? Y que podamos tener la bendición del Señor. Pero quiero que usted se cierre con eso, de que no vamos a buscar entre los muertos al que vive, porque mi Dios no está muerto, Él vive y reina. Y ahora lo vamos a decir así de alegre, amén. Poderoso el Señor, díselo. ¡Ah! Porque buscáis el primero, porque ese es tu nombre de tu corazón, porque espero la plena esperanza, porque esta muerte está viva.
gloria, honor y poder. Le damos gracias. Recuerden que Él no está muerto, Él vive. Y su resurrección y su vida eterna es para nosotros, no es para nadie más. Así que todo aquel que nos pueda estar escuchando a través de estos medios, les bendecimos. Y si usted no le ha dado su corazón al Señor Jesucristo, diga en este momento estas palabras: Jesús, yo reconozco lo que hiciste en la cruz del Calvario. Yo reconozco que ya tú resucitaste, perdón, y que yo necesito que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y yo sé que para que eso sea cierto, simplemente tengo que aceptar tu sacrificio vicario en la cruz del Calvario y reconocerte como mi Señor y Salvador. Yo te reconozco y declaro que algún día te veré. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, también oramos por todas las personas que han escuchado este mensaje, que se ha verificado con tu resurrección, y que entendamos una vez más que lo que tú haces, lo haces porque tienes un propósito. Todo tiene un propósito en ti. Gracias por morir por mí. Yo lo recuerdo. Tú le preguntaste a Juan, ¿tú lo crees? Yo lo creo, Jesús. Y te amo. Y tú sabes cuánto te amo, Señor. Y cuánto te agradezco por lo que has hecho en mi vida y en mi casa. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, amén. Gracias, y todos aquellos que creen en la restauración, en la resurrección y en la bendición, dicen amén. amén. Aleluya. Todos bendecidos. Gracias, Señor. Alabado Dios. Gracias, Señor. A tu nombre, bro.